Buenas noches a todos. Mi nombre es David Jonathan Arias Clemente. Soy aspirante a la licenciatura en Derecho y mi tema de investigación es la reforma al artículo 123 constitucional, apartado B. Como introducción, la seguridad pública es esencial para el desarrollo del buen vivir en esta sociedad y fundamental para el resguardo del orden diario. Todo día a día se actualiza y en nuestra Cámara de Diputados y Senadores a diario se revisan solicitudes de las reformas a las leyes vigentes mismas que nos rigen y en las cuales basamos nuestra vida en sociedad. Todos los días hay reformas o hay solicitudes de reformas, las cuales son mandados por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, y hemos tenido cambios importantes, algunos acertados, algunos malos. Pero es cierto que en el ámbito de seguridad pública, aunque sí han existido reformas, no hemos visto un cambio en nuestras corporaciones policíacas. Aún hoy en día la gente no tiene confianza en la policía y es a raíz de que las reformas simplemente han como que mandado más labores, más trabajo a nuestros integrantes de nuestras instituciones, pero nunca han visto o han velado por su modo económico, eh, sus prestaciones sociales. Ellos siguen en un rezago social y económico. Es cierto que estamos muy lejos de una policía deseada, pero también es una realidad que nuestros cuerpos policíacos no cuentan con los fundamentos y las leyes necesarias que protejan su actuación. Los policías a veces le tienen más temor a las instituciones como derechos humanos, que en vez de protegerlos cuando han hecho bien su trabajo, los sancionan porque ellos opinan que están basándose fuera de lo que es correcto. A raíz de eso, los policías han buscado la manera de evadir, verse o enfrentarse de esa manera, porque por lo general y en grandes casos salen perdiendo. Bien, el propósito de esta investigación es que después de la difusión del informe pueda llegar a nuestras autoridades y puedan entender que es necesaria una reforma a los artículos que rigen la actuación policial. También es generar conciencia con la población de las carencias que sufren nuestros cuerpos policíacos y las necesidades de un cambio en sus condiciones laborales. Principalmente es la de generar conciencia, porque el día de hoy yo entiendo y todos entendemos el motivo o la desconfianza hacia nuestras instituciones de seguridad pública. Y sí, no podemos decir que no tengan culpa. Sí hay malos policías, pero es cierto que después de revisar todos los artículos en los cuales ellos basan su actuación, yéndonos desde la Constitución hasta las leyes locales de cada estado, porque cada estado tiene su ley de seguridad pública, nos damos cuenta de que están llenos de obligaciones. Y ellos tienen que saber de leyes, tienen que saber de vialidad, tienen que saber conocer su lugar de trabajo, tienen que ser amable con la gente, tienen que ser psicólogos, porque toda la gente ve un policía y, bueno, aún en la actualidad tratan de acercarse y de decirle, oiga, necesitamos esto, cómo llego a tal lugar y todo eso, ¿no? Y si lo apoyas, son buenos elementos, y si no, pues los critican y es ahí donde viene donde cae la imagen de las policías. Bueno, para empezar, ¿qué nos dice el artículo 123 constitucional? El artículo 123 nos dice que en el apartado B, en la fracción 13, nos dice que los militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministerio Público, los miembros de las instituciones policíacas se rigen por sus propias leyes. A ese punto es el principal que queremos reformar, que la investigación trata de abordar. ¿Por qué? Al regirse por sus propias leyes quedan fuera de todo lo que es la Ley Federal de Trabajo y la protección del gobierno a sus prestaciones o a su ley social. De la institución de policíaca que nosotros investigamos o que fue parte de mi investigación, manejan un sistema médico muy carente de todo lo que es medicamento, de todo lo que es la atención a los elementos, hacia sus familias. Al no tener seguro social, no cotizan hacia lo que es el Infonavit o, por ejemplo, la Policía Preventiva de la Ciudad de México sí tiene el ISSSTE, pero
eh, prefieren manejarlo clínicas particulares dado a su situación que ellos manejan de los tiempos. Un policía está sumamente apegado a su trabajo, tiene horario de entrada pero no de salida. ¿Y en qué se basa eso? En esta parte donde dice se regirán por sus propias leyes. En las leyes, la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México dice que trabajan a las necesidades del servicio, y si el servicio puede durar 24 o 36 horas, ellos tienen que continuar ahí. Las leyes se han creado a favor de las instituciones y no a favor del policía. También nos dice que pueden ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que la ley vigente, o sea, hay policías de 20, 25 años que ya no tienen las condiciones tanto físicas, mentales, para mantener los requisitos cuando ellos ingresaron. Ya no son delgados, ya no tienen esas aptitudes, más sin en cambio este artículo en esta parte dice que pueden ser separados de su cargo, y todavía dice que en ningún caso puedan reincorporarse al servicio cualquiera que sea el resultado del juicio. Si un policía va a un juicio por, digamos, no digamos juicio, digamos va a un examen de control de confianza, el policía tiene 20 años de servicio y al llegar a su examen de control de confianza, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el centro de control dictamina que él ya no es apto para ser policía. ¿Por qué? Porque tal vez subió de peso, porque tal vez en el cumplimiento de su deber tuvo alguna lesión o algo, y deciden separarlo de su cargo. El policía, como marcan las leyes locales, puede ir y solicitar que se haga una audiencia y checar que su caso sea revisado nuevamente, pero aquí dice que el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización, o sea, en ningún caso lo van a reincorporar a su trabajo, y es un policía con una edad ya grande que no va a encontrar trabajo donde quiera y que ha dejado sus mejores años dentro de esta institución policíaca. Es principalmente mi inconformidad hacia este artículo, porque está encima de los derechos humanos que tienen todos los policías, porque aparte de ser policías son humanos, y no tienen ninguna protección hacia su trabajo, hacia su antigüedad, hacia una jubilación, hacia una pensión. Bueno, para la realización de esta investigación, mi metodología fue creamos un plan de trabajo. En ese plan de trabajo agendamos actividades, checamos tiempos y bueno, a eso dije, bueno, en tal día voy a hacer esto, en tal horario puedo hacer esto. Recopilé información de fuentes confiables, busqué buscadores que me dieran información veraz, que pudieran darle solidez a mi investigación, la elaboración de un diario de campo con el propósito de identificar puntos importantes que me sirvieron para complementar mi investigación. Visitamos el cuartel general de la policía de la Ciudad de México y observamos demasiadas cosas que desarrollaremos más adelante. Se diseñaron y se aplicaron entrevistas a personal comisionado en la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México con el objetivo de que nos dieran su punto de vista de lo que ellos viven día a día en su trabajo. Es muy importante esta parte, ya que gracias a esa entrevista pudimos observar a un policía cara a cara y ver que él nos dijera su sentir y sus necesidades que él ve en esta corporación. Se realizaron encuestas y se analizaron los datos recabados mostrando gráficamente los resultados. Y bueno, al final este es mi informe final. Los resultados de la investigación. Está claro que no tenemos las instituciones de seguridad pública que deseamos y que en gran parte culpamos a los malos policías que no hacen su trabajo, y que en parte es cierto, pero no nos hemos puesto a pensar en todo el contexto del tema. ¿Sabemos en realidad en qué condiciones desempeñan sus funciones los policías? La realidad es que no, y con lo anterior no es mi intención justificar a los malos policías, mas sin en cambio es la de generar conciencia sobre la necesidad de una reforma constitucional. Por tal motivo y después de realizar el presente informe, informo los siguientes resultados. Al realizar las encuestas a las personas, pudimos observar resultados interesantes. Por ejemplo, el 80% cree que la policía tiene mucho que mejorar, pero que se esfuerza en su trabajo. Ese es un punto importante y que alienta, porque a pesar de que la gente reconoce que la policía tiene carencia en su capacitación, en su actuar, cree que se está esforzando por realizar su trabajo.
Es importante eso. Bueno, el 50% del personal que participó comentó que ha sufrido abuso de autoridad por algún elemento de la policía local. Como dije anteriormente, no justificamos a los malos policías, no podemos justificar sus acciones y tenemos un índice de 50-50 de no, no me ha pasado y de sí me ha pasado. Estos son puntos rojos. El 60% considera que las condiciones de trabajo de los policías no son adecuadas. También esto es interesante porque a veces o no conocemos o no sabemos cómo laboran los policías. El 40% cree que están bien. El 60% consideran que no son las condiciones necesarias. El 60% considera injusto que un policía sea juzgado por realizar bien su trabajo y que en base a eso prive de la vida a un delincuente y sea juzgado hasta con la prisión. Es una realidad que viven los policías. Es como lo comentaba, tienen ese miedo, tienen esa preocupación de decir, ok, voy, me enfrento con el delincuente atenta contra mi vida, actúo, tengo un arma, le disparo, lo mato, ¿y qué viene, no? Viene mi investigación, viene que me manden a traer, que tal vez, no sé, vieron alguna violación que en el momento, porque un policía cuando actúa no se pone a pensar en sus leyes, sino en su vida que está protegiendo, la familia que pueda dejar, y bueno, no está en condición, su mente entra en un estado, la adrenalina lo hace actuar, y es ahí donde muchos policías hasta el día de hoy se encuentran en prisión o han dejado su trabajo porque Derechos Humanos ha hecho las recomendaciones a la Secretaría dictamina que él no puede permanecer en el cargo y son separados o a veces juzgados hasta con prisión. El 80% tiene algún familiar o conocido laborando en alguna institución de seguridad pública del país. Punto importante otra vez. O sea, la mayoría tiene amigos o familiares trabajando en alguna institución de seguridad pública. El 50% confía muy poco en la policía, mientras que el 40% sí confía y el 10% no confía nada. Mantenemos esto de que la confianza es poca, pero pues hay, ¿no? Y el 10%, que es la minoría, no confía nada en la policía. Tal vez es un punto a favor de nuestros cuerpos policíacos. Y este punto muy importante, el 100% ve necesario un cambio a las condiciones de trabajo de los policías y urgente una reforma a los artículos que rigen su actuación, mismos que los mantienen en un estado de rezago económico y social. Todos los encuestados están a favor de un cambio, porque consideramos que un cambio en todo lo que es sus prestaciones sociales, yéndonos desde el sueldo, sus horarios de trabajo, las leyes que los rigen, las leyes que los protegen, van a regresar en resultados de un policía contento de su trabajo, en un policía que tal vez diga no gano mucho, pero gano lo suficiente para sostener a mi familia y que será más difícil de corromperse. El 100% está de acuerdo en una reforma a los cambios, a las condiciones de trabajo de los policías. El 100%. Aquí tenemos las imágenes de las encuestas, de las preguntas que fueron hechas, los resultados que arrojan, como dije, son interesantes los resultados. Yo aún cuando desarrollé las preguntas, no esperaba estos resultados. Por ejemplo, el 100% considera correcto, considera necesario un cambio. Siguiendo, las conclusiones y recomendaciones. La reforma al artículo 123 apartado B constitucional es una necesidad latente y que no puede seguir postergándose. Los policías han hecho marchas, han exigido, se han manifestado fuera de sus corporaciones. Aún en el día de hoy tenemos el caso de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, tenemos el caso de la Policía Auxiliar del Estado de México, que sufren muchas carencias. ¿Y qué hacen nuestros gobernantes o nuestras autoridades o sus mismos jefes? Salen, les dicen sí, va a haber un cambio, sí, se va a hacer esto, se va a platicar, pero la verdad es que no llega a nada. Y los policías se siguen manteniendo en esa condición. Los mexicanos exigimos una policía confiable. Es cierto, necesitamos una policía en la cual podamos confiar. En vez de cuidarnos del delincuente, nos estamos cuidando del policía. Necesitamos que esté capacitada en un 100% en lo que su labor corresponde. Actualmente manejamos el nuevo sistema de justicia penal que se implementó a partir del 2008. Hasta el día de hoy y con todo lo que se ha hecho, la policía, aunque el gobierno diga que está capacitada, por ejemplo en la Ciudad de México, que siempre dice que la policía de la Ciudad de México está capacitada al 100%, la verdad es que no.
Y es lo que se exige también, una policía que tenga la capacidad necesaria de atender las necesidades diarias. Esas las tiene que hacer el gobierno, y el gobierno nos tiene que dar seguridad. El artículo 21 constitucional también lo dice, que corresponde a las policías, al Estado, perdón, corresponde al Estado la impartición de la seguridad pública. Una policía con cercanía a la sociedad, una policía que pueda acercarse a ti, que no te conteste déspotamente, una policía que se preocupe por ti, porque el ser policía debe ser una vocación de servir, una policía con vocación de servicio. ¿Cómo la vamos a obtener? Primero que nada vamos a cambiar el esquema que tenemos ahorita, el esquema del 123, donde dice que te riges por tus propias leyes, donde dice que el Estado como que se lava las manos, ¿no? Dice, ok, yo me preocupo por mis trabajadores, mis obreros, o mi personal del gobierno que maneja los trabajadores al servicio del Estado, y de todo lo que son policías, marinos, peritos y todos los que se dedican a la protección del país y de la ciudadanía, dice, yo de ahí manifiesto que se van a regir por sus propias leyes, los hago a un lado, y que las leyes locales o los jefes a sus consejos manden, autoricen las leyes, y ni siquiera digan, a ver, pero ¿en qué parte de esta ley dice que el policía tiene derecho a trabajar tantas horas? Porque la verdad es que ninguna ley lo dice. Eso es cambiar el esquema. También cambiamos a los mandos policíacos antiguos. En la entrevista que se realizó, el policía que entrevistamos nos comentó que se sufre mucho abuso de autoridad, se sufre muchas represalias, se sufre discriminación. ¿De quién? Pues principalmente de sus mandos. Sus mandos, que son policías de 30 años que se forjaron en un régimen antiguo, que es el que se sigue manteniendo y del que ellos están en contra de cambiar, porque si cambia todo eso, pues ellos pierden lo que ya llevan, ¿no? Lo que ellos ya tienen en estas corporaciones policíacas. También un cambio a la estructura, que como ya lo habíamos comentado, es importante, y cambiar las leyes que rigen su actuación. Debe de existir una ley para la protección de nuestros servidores públicos, como son los policías. Existe la ley marcial, la ley del ejército, existen leyes que rigen hasta las policías de investigación, pero las policías normales, digamos a las policías locales, sí tienen leyes, y en las leyes, yo parte de lo que he leído, se manejan derechos, pero derechos muy a grandes rasgos. Por ejemplo, el de derecho al descanso dice, tienen derecho al descanso a consideración de las necesidades del servicio, pero si el servicio dura 3 días, son los 3 días que tienes que estar ahí. Entonces sí es necesario, por ejemplo, en ese ámbito manejar un horario, manejar sus días de vacaciones, sus días de maternidad de las mujeres, sus necesidades a un servicio médico, sus necesidades a la vivienda, sus necesidades a la protección, de que cuando ellos vayan a hacer una actuación que esté dentro de la ley y que no haya abuso de autoridad, sean respaldados por esas leyes, por esos mandos, por esas autoridades que están sobre de ellos, y que no por esa acción van a ser juzgados, y que en vez de protegerlos, pues ellos mismos van y los entregan, ¿no?, al Ministerio Público, siendo que ellos trataron de realizar su mejor trabajo. En México un policía trabaja mucho y gana poco, ve su integridad expuesta y aún así realiza su trabajo lo mejor que puede. México tiene gente que es trabajadora, se entrega, tiene una familia, protege su trabajo, y aún en las instituciones de seguridad pública, a pesar de que son agredidos, van a las manifestaciones, les pegan, desvelados, sin comer, pero la gente que yo vi o yo observé está contenta de su trabajo, lo realiza lo mejor que puede. Otro punto, la solicitud a dicha reforma es un tema muy complicado y muy evadido por nuestras autoridades, porque afecta intereses de ciertas personas o de ciertos cuantos. Es cierto, estas reformas o estos cambios a nuestras instituciones se han batallado desde hace mucho tiempo, se han ganado varias cosas, pero pues son mínimas a lo que se solicita, y es muy evadida. ¿Por qué? Porque dicen, sí, se va a checar, sí, se va a analizar, sí, vamos a mandarlo a que los que saben de esto de leyes nos digan qué se puede hacer, pero pues solo en eso queda, ¿no? Como mexicanos debemos entender que la seguridad pública no es un tema que se pueda dejar para después. Exigimos un cambio, pero que sea desde el interior de las instituciones de seguridad pública. ¿A qué me refiero?
no es de cambiar a los malos elementos. Bueno, sí es parte de, pero no empecemos por los policías, empecemos por los mandos, empecemos por los que están hasta arriba, los que nunca se tocan, los que ahí están protegidos y que nada más ven cómo vuelan cabezas, pero ellos nunca llegan. Esos mandos que exigen a sus policías cuotas, esos mandos que exigen a sus policías dinero y que los policías se ven presionados de que dicen, pues si yo de por sí gano poco y todavía mi jefe me está pidiendo, pues ¿qué hago, no? No justificamos las malas acciones, pero es cierto que se vive eso en la policía aquí en México. Y vamos a empezar desde un cambio interno. Eh, Como recomendación, la investigación fue todo un reto, dado la secrecía que se tiene del tema y que muy pocos se animan a hablar de ello, ya sea por miedo, represalias o por desconocimiento del tema. Por tal motivo es necesario llevar resultados a quienes nos han apoyado y así motivar a más gente a cooperar con este proyecto. Pocos policías aún se animan a hablar de lo que pasan o de lo que ocurre dentro de sus instituciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las represalias, a que su imagen salga en un video, a de que su información salga y de que sus jefes puedan verlo y digan, ok, no, y tú saliste, tú fuiste, dijiste, eh, se te va a sancionar, no sé. El comentario que tuvimos de quien nos dio la entrevista fue, nos mandan a lugares feos, nos bajan el sueldo, nos traen de aquí para allá. Esas son las represalias que sufre un policía por querer exigir sus derechos. También nos comentan que varias gente ya ha ido, ya ha hecho entrevistas y todo eso, pero nunca ha visto un cambio. Por eso dicen, pues nunca va a pasar nada. A eso me refiero con llevar resultados. Llevar resultados a quien te apoya y quien dice, bueno, yo me quiero un cambio y bueno, vamos a empezar, ¿no? Pero si nunca ven nada, ellos van a seguir así. Hay miedo en las instituciones de seguridad pública, es necesario un cambio. Esta es mi investigación, reforma al artículo 123 constitucional. Es un tema muy extenso que no lo podemos abarcar en una semana, pero se ha tratado de buscar la mayor información posible. Es cierto que para poder investigarlo más a fondo es un artículo constitucional, rige a toda la República y habría que ver más instituciones, no solo la Ciudad de México, el Estado. Habría que revisar mínimo la mitad de las instituciones de seguridad pública de nuestro país, abordar la Policía Federal y todo lo que viene siendo el contexto del 123. A grandes rasgos, dentro de lo que es mi localidad, que es la Ciudad de México, es lo que pude obtener. He desarrollado mi investigación lo mejor que he podido. Me he quedado satisfecho del resultado y agradezco, digo, bueno, mi intención es quedar como ser alumno de la UNAD, pero bueno, pase lo que pase, este curso para mí ha sido muy placentero. He hecho cosas y he aprendido cosas que a mí mismo me ha dejado muy satisfecho. Esto ha sido todo, les agradezco. Bye.